Bienvenida a todas las personas que están aquí, hermanos, amigos, bienvenidos todos. Gracias al Padre por haberlos traído a escuchar la palabra de Dios. Y les invito a abrir la palabra de Dios en Primera a los Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 3, 16 al 18. Segunda a los Tesalonicenses 3, 16 al 18. Y vamos a leer el final de la segunda carta, segunda a los Tesalonicenses 3, 16 al 18. Vamos a leer todos juntos los últimos 3 versículos de la carta. Los últimos 3 versículos. Dice así, 1, 2, 3. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la segunda epístola a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo les dice que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Generalmente paz era un saludo, pero aquí el apóstol Pablo lo usa para una despedida. Y él deseaba que la iglesia tuviera paz en toda manera, que vivieran tranquilos en toda manera, en sus relaciones, en su esperanza, en todo lo que hicieran, que en toda manera la iglesia debería tener paz. Ese es el deseo de Pablo para la iglesia. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo. Pablo aseguraba, esta es mi carta para que sepan que no es una carta falsa, que esta carta la envié yo. Ya es el signo de toda carta mía, así escribo. Y por último, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Necesitamos la paz del Señor, la presencia del Señor, y necesitamos la gracia de nuestro Señor para la vida, en todo momento de la vida. Y ahora les invito a abrir en el capítulo 3. En el capítulo 3, allí mismo donde estamos, pero el versículo, vamos a recordar el versos 1 al 3 que leímos el domingo pasado. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. Pablo quería, como vimos el domingo pasado, que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Vimos cómo esa oración de los tesalonicenses fue respondida de parte de Dios, bendiciendo el ministerio del apóstol Pablo en Corinto durante 1 año y medio, predicando. Se convirtieron personas y se plantó esa iglesia tan famosa que es la iglesia de Corinto. Y él deseaba que la palabra de Dios fuera glorificada en el ministerio que Dios le había dado a él, y también deseaba que los tesalonicenses fueran guardados del mal. Y ahora, terminando Pablo de hablar eso, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la iglesia de Tesalónica y el final de la carta, para comprender el deseo de Dios con esa iglesia, con el cual concluye la carta. El sermón de hoy, entonces, es: amémonos de corazón esperando su regreso. Amémonos de corazón esperando su regreso. Y quiero resaltar de esta congregación que era una congregación obediente a las palabras del apóstol Pablo, que había sido enviado por nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4 dice: tenemos confianza, está hablando Pablo y sus colaboradores, respecto a vosotros en el Señor, de que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo tenía confianza. Ella sabía que ellos eran fieles porque tenían 3 características que él había nombrado en la primera carta, que es en primera a los Tesalonicenses 1, 2 y 4. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una característica de esa iglesia es que ellos
tenían fe, amor y esperanza. Que su fe obraba, que su amor trabajaba y que su esperanza en el Señor era constante. Su fe obraba, su amor trabajaba y la esperanza en el Señor era constante. Son tres características que debe mantener una iglesia para estar avivada. Una fe que se mueve, un amor que trabaja a favor de otros y una constancia en esperanza en la segunda venida. La segunda venida, como les digo, el saber de la segunda venida y el esperar al Señor es clave. Usted no puede vivir una vida espiritual si no está a la espera del Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio también incluye que Jesucristo volverá por su iglesia. Y dice, y el Señor encamine vuestros corazones, vamos al verso 5, allí del capítulo 3, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Después de este proceso, Pablo quería que el Señor encaminara los corazones de ellos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Después de haberle advertido acerca de los falsos profetas, de haberle hablado acerca del hombre de pecado que vendría, después de haberlos motivado para que oraran por él, Pablo quería que sus corazones fueran encaminados hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. ¿Y qué quiere decir la Biblia con esto? Que el corazón será encaminado hacia el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a entender un poco, hermanos, lo que es el corazón. Nosotros en nuestra cultura occidental entendemos el corazón como donde están los sentimientos, de una forma simbólica, los sentimientos y las emociones de nosotros. Sin embargo, en la Biblia no muestra que sea solamente eso realmente. La palabra corazón se muestra 800 veces en la Biblia, 600 veces en el Antiguo Testamento y unas 200 veces en el Nuevo. Y es una palabra muy amplia. Y quiero que entendamos esto cuando Pablo deseaba que sus corazones fuesen encaminados hacia el amor de Dios. ¿Qué quería decir realmente cuando quiere que sus corazones sean encaminados? Según la Biblia, el corazón es el centro de la vida física, el centro de la misericordia, el centro de la condenación o la salvación, el centro de la obra de Dios y el centro de la obra del diablo, el centro desde que obra todo, el centro desde el que obra todo lo que moldea, el mecanismo humano. Del centro del corazón sale todo lo que nosotros somos. Es un concepto muy amplio, se los voy a decir otra vez. El centro de la vida física, el centro de la misericordia, el centro de la condenación o la salvación, el centro de la obra de Dios y el centro de la obra del diablo, el centro desde el que obra todo lo que moldea el mecanismo humano. Eso es el corazón. Miremos, por ejemplo, las frases de Pablo en Efesios capítulo 6, 5 al 7. Él les dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. En Filipenses 1, 6 al 8, por ejemplo, dice, por cuanto os tengo, dice Pablo a la iglesia, en el corazón, ¿ya? Él usa la palabra corazón como el centro del hombre, el centro del ser humano. Cristo, en la parábola del sembrador, comparó la tierra con el corazón del hombre. Una referencia al corazón como el centro del hombre inmaterial. Dice Marcos 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El corazón es el centro. El corazón físicamente es el centro. Si miramos físicamente, es el centro desde el cual la vida se dispersa hacia todo el cuerpo. Por lo que el corazón figurativamente es el centro desde el cual la vitalidad espiritual se extiende a la personalidad. La vitalidad espiritual se extiende hacia la personalidad. Pablo decía, quiero que vuestros corazones sean encaminados al amor de Dios. Entonces, no es que estamos pensando meramente que el corazón va a ser encaminado, que son los sentimientos que van a ser encaminados. Es algo mucho más completo. Es todo tu ser en general. El centro desde el cual la vida misma se dispersa hacia todo el cuerpo. Dice, citando el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él fluye la vida, desde el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Y estamos viendo que el corazón no es simplemente la sede de los afectos, es el centro de todo. El corazón es el altar central y el cuerpo es el atrio exterior. Lo que ofrecemos en el altar del corazón
se dirá en última instancia a través de las extremidades del cuerpo. Si usted realmente está humillado delante de Dios, tarde o temprano se tendrá que arrodillar. Si realmente está alabando a Dios, eso se va a notar de alguna forma. Si usted está arrepentido de algún pecado, eso se va a notar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese como el corazón es el altar, el centro de todo tu ser, de tu cuerpo. Y eso se va a notar en el exterior. Se ven cuando una persona se enamora, por tomar solo un aspecto de eso, que está solamente enfocado en la otra persona, se le nota, ¿cierto? Se le nota hasta cuando lo ve pasar. Se le nota cuando la ve pasar. De modo que el corazón es el asiento central y el órgano de la vida consciente del hombre en sus aspectos moral, intelectual, volitivo y emocional. La emoción, el intelecto, la voluntad y el poder de la moralidad son todos aspectos del corazón y están incluidos en la composición de un niño normal. Cuando el niño nace y viene a este mundo, tiene todo eso, su corazón. Ahí está la moral, el intelecto, la voluntad, la emoción, todo. Pablo decía, yo creo que sus corazones, todo lo que es eso, se ha encaminado hacia el amor de Dios. Todo, tu voluntad, tu pensamiento, el poder intelectual, tus emociones, el aspecto moral se ha encaminado hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en el Señor Jesucristo. Ese que está diciendo que debemos esperar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Tu poder intelectual, moral, tu voluntad y tus emociones deben estar enfocadas en la segunda venida de Cristo. Deben estar enfocadas allá y deben estar enfocadas hacia el amor a los hermanos. Todo tu poder intelectual, tu poder, toda tu voluntad, tu emoción y tu aspecto moral debe estar enfocado en amar a tus hermanos y en esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y miremos el corazón, hermanos, para que podamos entender un poco más lo que nosotros somos como el centro de las emociones, como la primera parte de lo que es el corazón. Hay un teólogo muy conocido, apellido Schaffer, que hizo un estudio acerca de esto. Lo que es la teología sistemática es, tomo una palabra en la Biblia y si sale 800 veces, me leo los 800 versículos, los estudio en contexto, voy sacando conclusiones y al final, bueno, esto es lo que yo concluí sobre este aspecto. Se puede estudiar la Biblia así, por palabras, y es algo muy revelador, ya que hoy en día tenemos lo que es la psicología que trata de darle respuesta a muchas cosas. Pues cuando Dios muestra lo que es el ser humano en la Biblia, hay mucho donde sacar. Está espíritu, alma y cuerpo, está el corazón. Hay mucho donde sacar para entender la naturaleza del ser humano. El mundo tiene sus periódicos con lo que dicen sus puntos de vista, pero la Biblia las tiene bien claras. La palabra corazón, ya hablamos, y quiero que tengan eso en cuenta. El corazón es el centro del intelecto. Vamos a ver qué significa eso. La palabra corazón transmite el significado que está implícito en la palabra cerebro de esta era moderna. La palabra cerebro no se encuentra en la Biblia, ¿ya? En la Biblia se revela el corazón y no el cerebro como el centro del pensamiento. ¿De dónde vienen tus pensamientos? Es que el cerebro hace por aquí, las neuronas pasan por aquí. Sí, los científicos pueden tener una explicación en cuanto a cómo funciona, pero en la vida espiritual, lo que quiere decir es que realmente el centro del pensamiento es el corazón. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El centro del pensamiento es el corazón. Entonces, quiero que vengan todo pensamiento, tu intelecto. Un intelecto iluminado por el Espíritu de Dios va a ver las cosas muy diferente a como la ve uno que no lo está. Si miramos a la historia, los grandes científicos del siglo XVI, XVII, XVIII no eran ateos, eran cristianos, creían en Dios. Muchos eran abiertamente creyentes en la Biblia. Newton, por ejemplo, escribió varios tratados sobre el Nuevo Testamento, analizando las cartas, analizando el Nuevo Testamento. Newton escribió sobre eso y se dice que ha sido el más grande científico de la historia. Lógicamente, en el mundo secular te ocultan esa parte para darte la idea de que ellos eran unos ateos o algo así. Pero escribió sobre eso.
Esas personas eran creyentes, su intelecto estaba siendo iluminado por un punto de vista bíblico acerca de la creación. Hay un solo Dios creador, la naturaleza no es Dios. En estos días yo puse a alguien en Facebook y alguien se puso a decir que el Estado no es laico y que todo es Dios, y con su panteísmo extraño. Así dicen los hindúes, y eso se ha metido mucho, todo es Dios, esa planta es Dios, tú eres Dios, la mesa es Dios, tonterías de ese tipo. De esas culturas realmente no ha salido, se los voy a decir, nada bueno realmente. Todos ellos están copiando todo lo que tiene el cristianismo para poder salir adelante. Estos hermanos del siglo XVI, XVII, XVIII, creyentes, de ahí, de su intelecto iluminado por la palabra de Dios, del punto de vista cristiano, que dice, si hay un Dios creador y Él dice que creó todo, si yo estudio la creación y trato de entenderla, voy a ver cómo Dios escribió todo esto y puedo entender la mente del creador. Con ese deseo de entender la mente del creador, estos cristianos inventaron lo que se llama la ciencia normal, el método científico. Fueron intelectos iluminados por Dios. Hoy en día la lucha por el intelecto es fuerte. Las universidades han dejado sus bases cristianas que les dieron una cosmovisión bíblica para tomar una cosmovisión pagana, o sea, una cosmovisión de la tierra completamente alejada del Dios de la Biblia. Pero bebieron de esa cosmovisión bíblica de la cual se creó el método científico. El corazón es la sede del intelecto de la persona. Por eso, ustedes se dan cuenta, la teoría de la evolución, si usted la pone a analizar, es una tontería completamente. Pero el intelecto de esas personas no está iluminado por el corazón de esas personas, no está iluminado por la palabra de Dios. Y ellos prefieren creer en la casualidad, en la chiripa, en el desorden, que el desorden creó el orden y que la nada creó lo que existe, porque su intelecto no está iluminado por la palabra de Dios. El corazón no es solo la sede del intelecto, es la sede de las emociones. Según Schaffer, el corazón fácilmente se considera el centro de la sensibilidad. El hombre es, entre otras cosas, una criatura emocional y estos sentimientos residen en el corazón. Yo quiero que vaya pensando que el apóstol Pablo dice, yo quiero que vuestros corazones sean encaminados hacia allá, hacia el amor de Dios y hacia esperar a Cristo. Lo que está diciendo es que todo tu ser debe estar enfocado en amar a otros y en esperar la venida del Señor. Hay 5 aspectos de las emociones para examinar nuestra naturaleza, la naturaleza emocional del corazón. Jesús nos revela, por ejemplo, que la ira viene del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Viendo por ahí, Jesús dijo que el que se aira contra su hermano y le habla de una forma grotesca y con groserías y lo amenaza, ya ha cometido homicidio en su corazón. Del corazón salen los homicidios. Lamentablemente no le puedo decir a los oyentes de las cosas bonitas que hay en su corazón. Hay una canción muy popular que se escucha en todas partes que dice, hay cosas bonitas que con los ojos no vemos y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. Otra que dice, hagamos lo que diga el corazón. Pero el corazón es la sede de las emociones y esas emociones están contaminadas por el pecado. La ira viene del corazón. Otra cosa que viene del corazón es el miedo, viene del corazón. Y eso puede manifestarse en forma de pavor. Mira, hoy estuve leyendo, 40% de las personas, de los encuestados, dijeron que tuvieron ataques de ansiedad, han tenido durante toda esta pandemia, que los nervios se le han alterado a muchas personas, como le había dicho. Porque ese pavor y ese miedo realmente está en el corazón. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El corazón es el que se turba, el corazón es el que tiene miedo, el que tiene el pavor. Cuando tu corazón está confiado en Dios, el miedo desaparece, el pavor desaparece. Piensa en alguna cosa, ¿qué temor tienes hacia el futuro? Es porque tu corazón no está afianzado en Dios. Si hay algún pavor hacia el futuro, si hay algún temor hacia el futuro, ¿qué va a ser de mí? Y ahora qué, y si hay algún temor, Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando el Señor decía esto,
pronto iba a ser crucificado. Y él decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor no tenía miedo a pesar de lo que venía, pero los discípulos serían tentados. Él le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tenemos miedo y nos dejamos guiar por el miedo, cometemos un montón de errores. Es que yo me casé con él porque tenía miedo a quedarme sola y ahora ojalá no me hubiera casado. Estoy arrepentido hasta la médula. Tenía miedo a... Cuando obramos por miedo, cometemos errores. El único miedo que te salva a ti es el de que sentiste que un pito te sonó a 10 metros y tú corriste hacia el andén. Eso es algo natural para salvarte la vida. Pero el corazón turbado por las circunstancias y todo, demuestra que realmente nuestras emociones, nuestro corazón, no está confiando en nuestro Señor en ese momento. Del corazón reside la tristeza también. ¿Ya? Dice, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Dice en nuestro Señor Jesucristo. La tristeza llena el corazón porque es la residencia de la tristeza también. Ahora, se vale estar triste, se vale tener que el corazón esté triste por alguna circunstancia, pero que en medio de la tristeza esté el gozo del Señor. En medio de la tristeza, estoy triste porque una situación que me da tristeza, pero no voy a permitir que esa tristeza dure tanto de tal forma que me deprima. ¿Por qué? Porque cuando nos deprimimos, lo que muestra es que nuestra meta es imposible y en vez de decir, Dios, si esa meta es imposible, la acepto, gracias Señor, y renuncio a eso o simplemente me agarro de ti y confío en que tú lo vas a hacer porque yo no puedo. El corazón es el asidero de la tristeza. Imagínense los tesalonicenses, algunos de sus hermanos habían muerto por razón de la persecución. Y él decía, sus corazones deben ser encaminados, sus emociones también hacia la segunda venida, hacia amar a los hermanos. La alegría o el amor también pueden caracterizar lo que se encuentra en el corazón, ¿ya? Dice la Biblia en Juan 16, en Hechos, que ellos comían con alegría juntos y sencillez de corazón. Jesús dijo, te volveré a ver y tu corazón se regocijará. En el corazón también está la alegría, está el regocijo, en el corazón la excitación. ¡Wow! Estoy feliz. También está el corazón. Todas tus emociones deben ser, dice la Biblia, encaminadas hacia el amor y hacia la espera de la segunda venida. Tu tristeza, tu miedo debe ser entregado a Dios porque todo lo que tú eres está en el corazón. Otra cosa que está en el corazón es el remordimiento. ¿Ya? También la lástima, el dolor está en el corazón. Pablo decía, tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón por Israel. También en tu corazón está el dolor. O sea, póngase a pensar, todas tus emociones están en el centro de lo que es tu vida. Imagínate una persona sin emoción o una persona sin corazón. Mira, no fue capaz de ayudarlo. Ese tipo no tiene corazón. Es verdad, nosotros solamente miramos el corazón aquí en nuestra cultura como esta partecita, las emociones. Pero nunca pensamos que la ira viene del corazón. Pensamos que del corazón solamente viene el amor y el odio. Pero la ira viene del corazón. El rencor viene del corazón. La rabia viene del corazón. Por último, se considera que la emoción, por ejemplo, del sexo proviene del corazón. Y el lado depravado del sexo surge del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. Todo viene del corazón. El aspecto positivo del amor se ve cuando los esposos, por ejemplo, son exhortados en la Biblia a amar a sus esposas. Porque se ama con el corazón, se odia con el corazón. Son exhortados a amar a sus esposas, en Efesios 5:25. Y los hombres deben amar a Dios con todo su corazón, dice Mateo 22. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, todo eso incluye el corazón. Ahora, el corazón no solamente que Pablo quería que encaminaran sus emociones hacia el amor, todo lo que es su intelecto hacia el amor a los hermanos, hacia esperar la segunda venida. El corazón también es la conciencia moral. La conciencia, ahí está la conciencia de la persona. En lo profundo del hombre hay una conciencia de un ser divino, una iluminación a un estándar divino. Eso está dentro del corazón. En Romanos 2:15, la conciencia se coloca en el corazón actuando como un regulador moral. Romanos 2:15 dice
que las antiguas civilizaciones, incluso el ser humano en general, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando Pablo habla de la obra de la ley escrita en los corazones, está diciendo que las personas que no son cristianas ni judías, que nunca han escuchado sobre la ley de Moisés, que nunca han escuchado sobre que hay un Dios creador, un solo Dios que hizo el cielo y la tierra, personas que hoy en día viven en culturas paganas, alejados del cristianismo, alejados de toda la palabra de Dios, que están en una isla desierta sin nada. Dice la palabra de Dios que la obra de la ley Dios la escribió en su corazón. Es decir, en su corazón Dios le mostró, todo el mundo tiene una conciencia de que hay un Dios creador. Todos lo saben. Dice la Biblia que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Todos saben que hay un Dios creador. De modo que no tienen excusa. Todos saben que hay un Dios creador con eterno poder y divinidad, porque Dios se ha revelado. Y también al corazón, en la conciencia se reveló. Nadie puede decir, es que yo no sabía que robar era malo. Nadie lo puede decir. Nadie puede decir, es que yo no sabía que mentir era malo. Todo el mundo sabe en su corazón y en su conciencia de que cuando está mintiendo está mal hecho. Y todo el mundo sabe que algún día va a tener que dar cuenta al Creador. Porque la conciencia moral está en su corazón. Porque tiene la ley escrita en sus corazones. Es decir, dicen que hay personas que aunque no conozcan la ley de Moisés, los 10 mandamientos que se dieron en el Sinaí, que aunque nadie se los haya dicho explícitamente, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, que aunque nunca hayan escuchado que deben descansar un día a la semana, que aunque nunca hayan escuchado eso, en su corazón hay algo que le dice, yo tengo que reposar, tengo que descansar, no se puede trabajar todos los días. Hay algo que le dice al ser humano, tengo que reposar. En Rusia, como querían borrar el cristianismo en la Unión Soviética, decidieron poner el día de la semana de 9 días, deben cambiarlo todo. Al poco tiempo tuvieron que regresar porque biológicamente la gente no aguantaba eso. Hay algo en el corazón que le dice, esto está bien y esto está mal, en todo sentido. También eso lo ha puesto Dios en el corazón. Entonces, vamos bien, el corazón es la sede del intelecto, de las emociones, y el corazón es la conciencia moral. Recuerden, esa conciencia moral, ese intelecto y esas emociones ha sido contaminado por el pecado que está en el corazón. Entonces, el mensaje de Satanás, de la iglesia satanista y de todo el entretenimiento que tenemos hoy, sigue tu corazón. Disney, por ejemplo, haz lo que te diga el corazón, sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Ese es el mensaje satánico, como estaba en el tiempo de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El corazón ha sido contaminado por el pecado. Y donde se ve y donde se muestra más el corazón es en la voluntad, que también es obra del corazón. Este es el poder o facultad dentro del hombre para tomar una acción deliberada basada en el deseo personal. Para querer, uno tiene la capacidad de tomar una decisión. Pablo escribió en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Es decir, ellos actuaron de corazón, obedecieron de corazón. La voluntad está dentro del corazón. Mira, fulano no tuvo la voluntad de ayudarme en este problema. Bueno, en su corazón no había voluntad. La voluntad está en el corazón. Aparentemente la voluntad no está conectada con el cerebro, sino con el corazón, que es el centro del pensamiento. Un acto de elección que tiene lugar en el corazón se ve en 2 Corintios 9:7, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted se lo propone, lo hace. Porque se lo propuso en su corazón. No, yo voy a comprar ese lote. Yo, si ya en 3 meses termino de reunir, yo lo compro y lo compra. Porque se lo propuso en su corazón. Eso es, la voluntad está en el corazón. En Efesios 5:6, Pablo, hablando de los siervos, cómo deben sujetarse a sus amos, les dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios se hace de corazón. En el corazón reside tu voluntad. Por eso cuando, por ejemplo, oye, ¿por qué no? Oye, anda a la iglesia los domingos, congrégate. No viene porque en su corazón no está eso. La persona puede decir, es que me surgió esto, me surgió lo otro, me surgió. No está en su corazón. No reside dentro de esa persona. Oye, comprométete con el Señor Jesucristo. Vamos a hacer el trabajo más allá de la obra. Las personas no lo hacen porque en su corazón no reside eso. No hay esa voluntad en el corazón. Entonces, quiero que piense, porque su corazón,
Es lo que usted, el centro neurálgico de lo que es su personalidad, su conciencia, las decisiones que toma. Toda la determinación de nuestra voluntad, como la planificación de nuestra voluntad, se encuentra en el corazón. Por eso cuando Cristo ilumina el corazón de alguien, esa persona, yo me aparto del pecado porque Cristo vino a mi corazón. ¿Cómo dice la canción? Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Esa es la obra de Dios. Pablo dice, yo quiero que su voluntad sea encaminada a hacer el amor de Dios. Su voluntad sea encaminada hacia la espera perseverante y alegre de la segunda venida de Cristo. Dice segunda a los Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Sabemos todo es encaminar, ¿no? Cuando una persona dice, está perdido, oiga, por aquí, ¿cómo encuentro el Parque Padilla? Entonces, usted agarra por aquí, cruza a la derecha y después 3 cuadras, cuente el semáforo y a la izquierda 2 cuadras, ahí está. Usted le va a dar las indicaciones precisas para que no pierda tiempo, para que no se vaya para otra parte, para que sea eficiente su llegada de tal forma que no se distraiga y allí es. Entonces, encaminar es ir directamente por la ruta más directa y eficiente. Dios quiere encaminar tu corazón directamente, de una manera eficiente, hacia el amor de Dios, hacia su amor. Encaminar significa dirigir a una persona, guiarla para evitar las demoras innecesarias, sin ninguna pérdida indebida. Hay un tipo, un español muy chistoso que tiene videos de 1 minuto que son tonterías muy chistosas, nada malo. Y uno de los videos que hizo es que su profesión era simplemente algo que aprendió de su abuelo y su papá, sentarse en el parque a mandar a los turistas, a desviar a los turistas para que se perdieran. Si el turista le decía, ¿por dónde es la catedral? Decía, vamos, que no hay problema, te metes por aquí, no tienes pérdida, fue 3 cuadras. Y él solamente hacía eso para reírse y ver que se perdían. Hay cristianos que andan así, andan perdidos. Se le dan las instrucciones, pero entienden lo contrario. Entienden lo contrario, están desubicados. Parece que estuviera este hombre dándole consejos al corazón. No, el corazón debe ir sin dilaciones, sin perder tiempo, exactamente directo a donde Dios quiere ir. Tu corazón debe ir hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia alegre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué serían tan relevantes estas 2 características en la iglesia de Tesalónica? El corazón de los tesalonicenses es el centro neurálgico del ser. Su intelecto, sus emociones, su conciencia y voluntad deberían ser encaminados a 2 verdades centrales que el apóstol enfatiza en las 2 cartas de esta iglesia: el amor unos a otros y la esperanza en el regreso del Señor. Para ambas cosas debemos comprometer nuestro corazón, porque ambas demandan decisiones de la vida diaria con miras a una recompensa futura. Es imposible que una persona ame a sus hermanos si realmente no se compromete de corazón a hacerlo, porque los hermanos le van a fallar. Y cuando los hermanos le fallen y lo miren feo, no, yo tengo mi corazón comprometido. Un matrimonio, por ejemplo, según la voluntad de Dios, es cuando los 2 están comprometidos a perdonarse unos a otros a pesar de todo para mantenerse y hacer la voluntad de Dios. Si el corazón del uno no está allí adentro, tarde o temprano eso se parte. Si el corazón del uno no está metido, no te voy a perdonar, te voy a amar a pesar de ella, a pesar de todo. Si no comprometen su corazón, su intelecto, su voluntad, sus emociones, si no lo comprometen, no puede funcionar. De tal misma forma, Pablo decía, encaminen sus corazones, no pierdan tiempo, vayan derecho hacia el amor y hacia esperar a nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se leen, por ejemplo, la carta de Judas, descubrirán que la vida del creyente está ligada al amor en la espera de la segunda venida de Cristo. Siempre es así la vida del cristiano. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor, ya sabemos que la palabra amor es del griego ágape. Pero ¿cuál es el verbo? Uy, no, ¿cuál es el verbo? Debe ser difícil. No, el verbo es agapao. Bueno, se parece, ¿no? Para el creyente, o sea, propiamente es preferir, amar. Para el creyente, eso significa agapao, es el verbo amar.
significa vivir por Cristo, tomando las decisiones, prefiriendo a Cristo. Eso es el verbo amar. En cuanto a amar a Cristo, yo prefiero a Cristo. Tú amas a esa mujer. ¿Cómo sabes que la amas? Porque la prefieres por encima de todas las demás. ¿Tú amas a Cristo? Sí, porque lo prefiero por encima de mí mismo, a Él. Esa es la fuerza de esa palabra amar, abrazar la voluntad de Dios, elegir sus elecciones y obedecerlas a través de su poder y dirección. En 1 Juan 4, 9 al 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios decidió amarnos y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si Cristo no viene al mundo, no hubiese vida para nosotros. En esto consiste el amor, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Dios decidió amarnos, partió de Él, de su voluntad, de su corazón, decidió amarnos a pesar de nosotros. Dios decidió amarte a pesar de ti mismo. Las personas que tratan de ganarse el amor de Dios están metidos en una carrera que no van a poder terminar. Jamás una persona logró ganarse el amor de Dios. Tú te puedes ganar el favor de Dios, digamos, en algo terrenal por algunas cosas. Ganaron el favor de Dios, pero la salvación y el amor te lo puedes ganar. De hecho, Dios favorece incluso a los que se pierden. Les da el sol, les da la luna, les da las estrellas, les da 3 platos de comida, les da salud. Pero el amor de Dios, hermanos, nadie se lo puede ganar, porque el amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no es así, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Hay un verbo, que es envió a su Hijo como sacrificio que aplaca la culpa por nuestros pecados. El verdadero amar siempre es definido por Dios como ese afecto discriminatorio que involucra elección y selección. Por ejemplo, tú amas a tus hijos, tienes tu corazón allí. No solamente te nace hacerlo porque es algo biológico que Dios creó, sino también todos los días decides hacerlo con tu voluntad. Todos los días decido dar lo mejor por mis hijos. Todos los días decido trabajar. Ellos son mi deseo, voy a hacerlo por ellos todos los días. Tú has decidido amar a tus hijos por encima de los hijos de todas las demás personas. Ese es el amor. Yo decido amar a esta persona por encima. Yo decido. Usted decide amar a sus hermanos. Por eso la Biblia dice, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Usted decide aplicarle el amor incluso a su vecino que habla mal de usted. Saludarlo. ¿Cómo está, vecino? Bien, gracias. El que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Claro, si usted no ama a sus hermanos, tiene que revisarse. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Sí, yo creo en Cristo como mi Salvador. Pero, ¿hay alguna marca de que soy salvo en la vida cotidiana? Sí, yo dejé de hacer lo que antes hacía. Pero la Biblia dice, en 1 Juan 4, 8, 16 al 17, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, básicamente, el mínimo es que ame a tus hermanos. Vamos bien por ahí. Porque alguien puede falsificar su amor y creer que ama, pero está contento porque lo tratan bonito. Cuando lo tratan mal, lo emprende contra todo el mundo. Contra el pastor, contra todo el mundo y dele para arriba con la lengua. Pero miren, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Ponga mucha atención. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. El amor se ha perfeccionado en ti. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo así? Sí. Tú en el día del juicio quieres estar tranquilo que realmente creíste. Sí. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Claro, yo amo a mis hermanos. Esa es la muestra de que soy salvo. Yo amo a mis hermanos. Por eso Pablo decía, yo quiero que vuestros corazones, todo lo que tú eres, se encamine hacia el amor de Dios. Claro, ya entiendo.
¿Cómo puedo yo amar a esta gente que no son mi familia, que no realmente no son mi familia biológica, que tienen todos sus problemas y todas sus falencias, que a veces hasta hablan mal de mí, que a veces hasta son ingratos? ¿Cómo puedo yo amarlos? Los estoy amando. No solamente de corazón en cuanto a lo que yo siento, sino que intelectualmente, en mi pensamiento, decido no pensar mal de mi hermano. En mis emociones, yo no puedo abrigar eso contra mi hermano. En mi voluntad, voy a hacerle esto a favor de mi hermano. Esa es una marca de que yo he nacido de nuevo, definitivamente, porque esto solo puede venir de Dios. Y así lo dice la carta. ¿Quieres tener confianza en el día de juicio? Te pregunto, ¿tú eres aquí en la tierra como Cristo fue? Oye, sí, todo ha cambiado, hasta amo a mis hermanos. Bueno, tranquilo, ten confianza en el día del juicio. Tú has nacido de nuevo. Y la carta de Juan siempre nos está hablando acerca de eso. El que practique el pecado es del diablo. O sea, el que hizo la paz con el pecado y con Cristo al mismo tiempo, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, debemos encaminarnos a ese amor de Dios. Pablo se los decía a ellos dentro de la congregación y vamos a ver. Podemos ver el amor como acciones, por ejemplo, la voluntad del corazón. Primero a los Tesalonicenses 1-3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El amor trabaja, hermano. El amor, por eso digo, cuando usted ama a una persona, usted trabaja. Usted ama a sus hijos, usted se asolea con tal de que a ellos no le falte nada. ¿Es o no es? Cuando usted ama a sus hermanos, usted trabaja y ayuda a sus hermanos también, que tienen necesidad. Necesita, toma. Necesito, toma. Ya. Necesitas mi tiempo, te doy mi tiempo. El amor no solamente lo vemos allí como las acciones, también como el afecto. También hay algo en el corazón que me dice, oiga, usted de tanto ayudar a alguien y de tanto ayudar a esa persona y de tanto ponerla antes que usted termina teniendo un afecto hacia esa persona. Ya le empieza a interesar que esa persona esté bien. Entonces, el amor también incluye los afectos. Primero a los Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de nuestra fe y amor y de que siempre nos recordáis con cariño. El amor de Dios incluye un cariño hacia los hermanos. ¿Tiene usted cariño por tus hermanos? No, Dios, yo no tengo cariño por mí. Entonces, revisa. Si no tienes cariño por ellos es porque no estás pasando tiempo con ellos, no los estás ayudando. También el amor se muestra, y escuchen esto, no solo hacia los hermanos, sino hacia el mundo al mostrarles la verdad de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:10-12 dice que el hombre de pecado vendrá con un falso poder y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted ama a alguien, se lo va a decir, le va a decir la verdad. Si usted ama a alguien, le va a decir de la verdad. Pero la actitud de las personas que no creen es que cuando tú le dices la verdad, que es el amor de Dios manifestado, al usted decirle la verdad, lo toman como odio, como lenguaje de odio. Entonces usted le dice a una persona, como todo se pinta, ven acá, debes arrepentirte de tu pecado, de la homosexualidad. Ah, es que tú eres homofóbico. Tú odias a los homosexuales. Ya, la verdad de Dios la toman como lenguaje de odio. Ellos no reciben el amor de la verdad. No porque para ser salvos. No lo reciben. O le dice a una persona, arrepiéntete de tus pecados. O sea, ¿qué te pasa a ti, fanático? Ellos no entienden que uno se lo dice por amor. No reciben el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el creyente debe mostrar el amor hacia las demás personas predicándoles el evangelio. Póngase a meditar, hermano. Póngase a meditar lo que dice la Biblia. Que el humo del tormento de ellos subirá por los siglos de los siglos. Su vecino que habla con usted, que se ríe con usted y todo eso. Piense que él va a ser torturado por Dios, por su pecado. Usted puede hablarle del evangelio ahora. ¿Es su deber? No. Ahora piense que es su mamá. Piense que es un familiar. Pero nosotros debemos hablarle la verdad. Dios ha mostrado su amor a los incrédulos a través de la verdad. Por eso usted no la puede callar. Dios encamina a la iglesia hacia el amor de Dios, la dirige hacia esa manera de vivir, pues es la manera como mostramos su gloria en este mundo.
Juan 13:35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y hay un condicional, si tuvierais amor. Por eso, hermanos, si usted quiere que esta iglesia sea conocida, ámense unos a otros. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Esa palabra paciencia también se traduce como perseverancia. ¿Es usted una persona perseverante o de las que deja las cosas tiradas? ¿Persevera usted en sus metas? Por ejemplo, no he conocido un papá o una mamá que dije, ya tiré la toalla con mis hijos. No les digo, vea, nunca más nada, por lado mío que se estrellen. No, lo dicen de la boca para afuera. Pero nunca se dan por vencidos. Nunca tiran la toalla. Son perseverantes. En este contexto, la Biblia dice que debemos ser perseverantes en esperar la venida del Señor y que mientras la esperamos, en medio de las dificultades, tengamos perseverancia, soportemos. Le estaba pasando a esa iglesia. Por ejemplo, la palabra paciencia ahí implica una espera alegre en medio de las dificultades, como vemos en la primera y la segunda carta. ¿Para qué nos sirve esta paciencia o perseverancia? Primero, para guardar la venida del Señor. En 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo agradecía a Dios porque ellos eran constantes, perseverantes en esperar al Señor. La iglesia debe ser viva en ese aspecto. También esa paciencia nos sirve para aguantar las adversidades. Segunda a los Tesalonicenses 1:4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Usted necesita perseverancia, que se traduce paciencia, para en medio de las tribulaciones por causa del evangelio. También la necesita para todo en la vida. Sin perseverancia nunca se logra nada. Necesita la paciencia para vencer en la carrera de la fe. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Debemos ser pacientes y perseverantes en nuestra carrera como cristianos. Usted se cae, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. 7 veces lo ofenden, 7 veces usted perdona. 7 veces lo defraudan, 7 veces perdona. Tiene que correr con paciencia esta carrera. Recuerden, hermanos, no estamos en los 100 metros planos, estamos en una maratón. No podemos coger con todas las energías y pensar que vamos a correr 40 kilómetros a 40 kilómetros por hora. Ni Usain Bolt para hacer eso, nadie. Las maratones se corren con una marcha lenta, paso firme pero seguro. Y estamos comenzando, muchos están comenzando en la vida cristiana y tienen que ver que su fe debe ser perseverante. Vivir encaminados hacia el amor de Dios y al guardar la segunda venida mientras soportamos dificultades es andar ordenadamente delante de Dios. Esto implica vivir en la verdad doctrinal sobre la segunda venida y tener la disposición de mantenernos gozosos mientras soportamos dificultades por razón del evangelio. Debemos soportar las dificultades por razón del evangelio. Miremos cuál ha sido la consecuencia de que algunos pocos se hayan dejado mover del correcto modo de pensar acerca de la venida del Señor. Aquellos cuyos corazones no estaban siendo encaminados al amor y a la constancia en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar este capítulo de la carta, veamos el contraste. El dejar la sana enseñanza desdibuja la verdad y enfría la esperanza. Verso 6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, o sea, absténganse de asociarse de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Alguien desordenado aquí, primeramente, es alguien que no se somete a la sana doctrina y se vuelve, por tanto, improductivo por carecer de la disciplina requerida.
Alguien cuyo corazón se ha desviado y no está encaminado hacia el amor y la perseverancia en la esperanza de la segunda venida. Pero ¿cómo así? Tenemos que dejarnos de asociar con algún hermano que sea como que no esté comprometido. No. Vamos a ver qué pasaba en esa iglesia. Desordenadamente se repite 3 veces en este capítulo. Propiamente desordenado es una persona insubordinada a la palabra de Dios. Insubordinada. O sea, que no se somete. Porque carece de la disciplina correcta. Dice, tiene que someterse a que no ande de acuerdo a la enseñanza, que ande desordenadamente y no según la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Lo que Pablo les había dicho oralmente y luego quedó escrito como el Nuevo Testamento para nosotros. ¿Ya? ¿Qué tenía que hacer los hermanos? ¿Ya? Tenían que someterse a las palabras de Pablo, vivir de acuerdo a eso, a la doctrina, esperar la segunda venida y vivir en amor. Andar desordenadamente implica también la vida práctica. En este caso, algunos de la iglesia, por pensar que ya había venido el Señor o por pensar en su regreso como inminente, debido a estas falsas enseñanzas, habían dejado de trabajar. Lo que pasó hace poco en Sabana Larga, que la gente vendió sus casas porque ya el Señor supuestamente venía el 28 de febrero o algo así, y dejaron de trabajar, vendieron todo, y ese peligro estaba hace 2000 años. Pablo dijo, oye, el que ande por ahí, que ya no voy a trabajar porque el Señor llegó, ese anda desordenadamente, no te juntes con él. No te juntes con él. No te asocies con él, porque anda desordenadamente. Y miren lo que dice el verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y aquí, para hacer un paréntesis, hay un modelo de vida para fundar una obra. Si usted quiere fundar una iglesia algún día, primero, no andar fuera del orden y la disciplina de un creyente. No solamente tienes que ser creyente, sino parecer creyente. Es que tienen que te ver en orden. ¿Cómo así? Por ejemplo, no vas a comer gratis de ninguno. No, él fundó una iglesia y no hace más nada. Él está ahí y él está ahí y no, pero él no trabaja. Y no tiene comida, no tiene comida. ¿Y cuántos son los miembros de la iglesia? Son 5. Y él no trabaja, espera que los hermanos le traigan la comida. O sea, tenga cuidado con eso. No está bien. Trabaje, dice la Biblia. Usted tiene que trabajar. Si quiere fundar una iglesia, trabaje. Pongo un ejemplo para que la gente trabaje. Y establezca esas metas, establezca eso como un ejemplo a seguir. El líder de la iglesia debe ser un ejemplo de trabajo. Hay una iglesia en Bogotá muy famosa y muy grande. Tiene ya, no sé, miles de miembros. Y uno de los requisitos para ser líder es tener un trabajo. Si no tienes trabajo, no puedes ser líder de la iglesia. Sencillo. Claro, tú ves una iglesia grande que maneja dinero. Uy, aquí yo puedo vivir. No. Búsquese un trabajo si quiere ser pastor. Búsquese un trabajo si quiere ser líder de jóvenes. Si es que no trabaja aquí, no puede ser líder. Sencillo. Así tiene que ser. Y así evitamos que vengan vivarachos a querer vivir de la congregación. Ahora, hay pastores que son tiempo completo que la iglesia debe sostener. Pero Pablo estaba fundando esta iglesia. No se iba a aprovechar de ellos. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ya yo he tenido, Dios me ha provisto un método. El que me llega pidiendo dinero porque está sin trabajo, porque sus hijos tienen hambre, yo hago algo. Le aporto, tome, para que se ayude. Y vamos que te voy a dar un trabajo, porque tus hijos tienen hambre. Lo llevo donde un señor que tiene un negocio. Distribúyale esta mercancía a este señor. Trabaja mientras te sale un trabajo de otra forma para que tus hijos no pasen hambre. Ahora, si esa persona viene, ya una vez me dijo uno, es que yo para eso de vender esto, yo para eso soy malo, pero no me dice que estás pasando hambre. O sea, puede ser bueno para venir y pedir el dinero sin trabajar, pero para trabajar por tus propias necesidades no eres bueno. No puedo, no lo siento, no puedo, porque la Biblia dice que el que no quiera trabajar tampoco coma. Te estoy dando un trabajo. Y si lo haces bien, vas a hacer dinero y vas a prosperar. Es que eso no es para mí. Bueno, I'm sorry. No puedo tenerte que vengas, toma, porque la Biblia dice que los que andan desordenadamente, ya, que no nos juntemos con esas personas, que amados cristianos, que andan de casa en casa pidiendo plata. Ojo con eso.
No que usted no pueda pedirle un favor a un hermano. Hermano, estoy en necesidad, ayúdame con algo, présteme un dinero, perfectamente. Pero hay personas, hermanos, que viven de eso. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Parece mentira, ¿verdad? Pero pasaba en una iglesia cristiana. Y hoy en día también puede pasar. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Listo. Dios a usted lo mandó a trabajar, hermano. No hay nada más cristiano en el mundo secular que trabajar. Un cristiano verdadero trabaja. Y un verdadero cristiano no se queda sin trabajar. Siempre está produciendo, se está moviendo. Siempre está ahorrando, siempre está produciendo. El trabajo es una orden de Dios, y trabajar vendiendo jeans casa en casa es tan espiritual como pararse aquí a predicar. Dios nos mandó a trabajar con nuestras manos sosegadamente. Hágalo con paz y tranquilidad y coma su propio pan. ¿Cuál es la respuesta espiritual al abuso de otros cuando hay hermanos abusones? Es que él es abusón. ¿Qué tiene que hacer usted? Dice el verso 13, con los que andan en desorden: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces, ¿cómo le hago yo bien a una persona que haga así? Hey, fulano, venga acá. Bueno, primero te siento, el Señor Jesucristo no nos ha dicho que va a venir pasado mañana, por lo tanto, búscate un trabajo. Ya. Listo. Segundo, tú necesitas trabajar y eso te voy a ayudar de esta forma. No se canse de hacer el bien. Tampoco es que va a salir por ahí a criticar al hermano. Tenga cuidado con eso. El amor se muestra en la corrección. Verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Es decir, distinga bien quién es la persona. Y no juntéis con él. O sea, no te asocies íntimamente con esa persona. Claro, si el hermano no trabaja y tiene una doctrina extraña. No, ya Cristo vino, hermano. Por eso yo no trabajo. Deme 50,000 pesos. No te asocies con él. Vas a terminar contaminado. Oye, sí, ¿verdad? No, porque la Biblia dice aquí que ya el Señor vino, sino que tú no lo viste. Lo vimos los espirituales. Tú haces con él, no te asocies con él. Dice, pero no lo tengas como enemigo, sino amonéstale como hermano. No es tu enemigo, no es que no le vayas a hablar. Yo ni lo saludo en el supermercado, no. Le puede hablar, pero no te asocies íntimamente con esa persona. Hay que amonestarle de una expresión positiva. Hay que hacerlo pensar: hermano, eso está mal, arrepiéntase. No debemos dejarle de hablar, más bien debemos amonestarle para que se arrepienta. Hermanos, dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a perseverar en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con 1 Tesalonicenses 3, 16 al 18. Dice... Segundo a los Tesalonicenses, dice el versículo final ahí del capítulo: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias a Dios nos ha permitido terminar las 2 epístolas a los tesalonicenses. Hemos aprendido muchas cosas aquí para el orden de la iglesia. Hemos hablado mucho de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos predicado el evangelio cada domingo. Le hemos dicho: cree en el Señor Jesucristo y sé salva. Sé salvo. Ven a los pies de Cristo. Cree en Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete. Deja la vida que antes llevaba. ¿Que a qué te ha llevado? A nada. Te ha llevado simplemente a un error tras otro. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección de la vida. Él dijo que el que cree en él, de en su interior correrán ríos de agua viva. Él no es nuestra esperanza, él es nuestro Salvador. Vamos a terminar cantando que él viene pronto a reinar. Vamos a cantar de esa esperanza.